¿Qué has leído, Juan Pablo? No, y hablando de eso de las vacunas, leí que el gobernador de Ohio está tratando de incentivar a la gente a que se vacune y está ofreciendo $1 millón a una de las personas que se vacune. Entonces es como un sorteo, como una rifa para la gente que se esté vacunando, porque todavía hay gente que no se quiere vacunar. Yo era parte de ellos, pero ya no, ya. Pero $1 millón, pues está bien, ¿no? ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Ahora el $1 millón. No, pero ya no entraste. No, pero que eso fue sin sacar appointment ni nada de eso. Fue porque llegué al hospital y ahí estuvo y se dio la oportunidad. Te vacunaron ahí de solo. Qué buena. Me vacunaron. Le dijeron, espérese un momentico aquí que vamos a hacerle algo. Justo, venga, lo vacuno. No, y justo ese día que voy a chequear los ojos y ahí veo que pues la fila de gente en el hospital y así como tú dijiste, en algunos lugares no necesitan sacar appointment. Una cita, sí. Una cita. En el Kaiser donde yo estoy, pues ahí estaban haciendo la fila. Y ha ido más cabal, como llegó, como gente. Pero qué tan cierto, Caro, tú que trabajas en eso, tú que estás en ese mundo, ¿verdad? Y estás ahí metido. ¿Cómo es eso de qué tan cierto de que qué garantías hay de eso? ¿De qué? De la vacuna, pues. De la efectividad de la vacuna. De la efectividad de la vacuna. Pues depende de cada vacuna y pues hay dos partes, ¿verdad? En los datos esos. Es un porcentaje te dice que te previene de que te dé la enfermedad y la otra es qué tanta posibilidad tienes de que te dé la enfermedad pero que no te dé que no sea tan grave. Uh-huh. Entonces siempre hay una probabilidad porque ninguna es 100% efectiva en ninguna de las dos áreas. Entonces siempre hay alguna probabilidad de que puede que te dé y puede que te dé grave o no tan grave. Híjole. Pero igual, mejor estar vacunado mejor vale prevenir. Pero qué bueno, gracias a Dios aquí que en nuestro país, aquí estamos así, pero ¿cómo están nuestros países? Sí, mira que hablando con unos familiares, nos estaban diciendo que en el país de nosotros estaban diciéndole que al paso que iban con las vacunas, en 24 años iban a lograr a vacunar a toda la población. Sí. Así que wow. Sí, cabrón. Es difícil en otros lugares. Ahí en y Perú aquí las botan. A veces aquí sobran y toca botarlas porque ya no pueden. No las tenían refrigeradas y todo. Allá creo que en mi país apenas están vacunando a los viejitos. No. Y eso, algunos se piensan venir, no sé si han escuchado esto, pero muchos se piensan venir a nuestros países para aquí. Sí, para vacunarse sí he escuchado eso también. Sí. Porque es más rápido. En El Salvador ya llevan como 25% de vacunados. Que hasta regalaron a Honduras hace poco unas cuantas. No. Mira. Gracias a Dios. Pero bueno. ¿Ya se conectaron? Sí, ya tenemos gente conectada. Tenemos gente de Colombia que está comentando ya aquí de que están conectados. Así que yo creo que podemos arrancar. Ok. Bienvenidos y buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente a este programa Enciende. Un espacio para fortalecer nuestra fe. Nos pueden ver por Facebook o por YouTube. Y en YouTube tenemos en el canal de la iglesia, Prédicas SI, tenemos un playlist de todos los videos que hemos hecho hasta ahora. Entonces, si se han perdido alguno, pueden ir a verlo allá. Y hoy me acompañan nuevas personas. ¿Quién eres? Soy Damián, pues no, Damián Alvarado. No sabía. Me gustó. ¿Y quién más? Yo soy Carolina Alvarado, soy esposa de Damián. No sabía. Que no sabía. Y una cara más conocida. Yo. Rubén. El Chapulín Colorado. El Chapulín Colorado. El Perucho. El hermano peruano, no, ya me conocen ya, soy Rubén. Gracias por acompañarnos. Y yo soy Juan Pablo, entonces... ¿Quién eres? Juan Pablo. Yo te colombiano. Yo te conozco por más JP. Juan Pablo JP. Bueno, perdón. Dale. No, que cuando yo llegué decía JP será su nombre. Después
Era la abreviación de su nombre. Juan Pablo y JP. Así se llama. No, pues y hablando de quiénes somos, ese es el tema que tenemos el día de hoy. ¿Quién realmente soy yo? Y a lo mejor es un tema de que hablamos anteriormente en otras reuniones, cosas que hemos escuchado, pero siempre es algo que vale la pena recordarnos, ¿verdad? Porque estando en el ambiente en que nos movemos con toda la influencia de afuera, siempre hay el riesgo de perder nuestra identidad, o sea, perder el quién somos o cambiar el quién somos, ¿verdad? Y pues, hablando de identidad, quería compartirles esta definición de identidad que encontré en el diccionario. Entonces dice, la identidad es un conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Ahora, si ponemos a pensar nosotros, ¿verdad? Somos un conjunto de características, de rasgos. Y creo que en eso están nuestros rasgos o características físicas y luego están nuestras características interiores. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué forma tu conjunto de características físicas? ¿Qué me podrían decir? Uy. La frente. La estatura, ¿no? El color de piel, cabello, si tenemos o no tenemos. Mis lentes. Sí, eso también. Mis lentes, que uso lentes. Creo que una de las cosas que me caracteriza hasta de mis emojis pongo lentes. Sí, exacto. Y yo creo que si lo pensamos así más en lo general, el conjunto de características es el conjunto de características de nuestros padres, ¿verdad? Si te pregunto a quién te pareces más, pues decir a tu padre o a tu madre. Entonces físicamente es eso, ¿verdad? Pero creo que más interesante, ¿verdad? La Biblia dice que somos espíritu, cuerpo y alma. Entonces primordialmente somos espíritu, nuestro cuerpo está aquí y todo, pero nuestra esencia está en nuestro espíritu, nuestra alma. Y entonces si hablamos del conjunto de las cosas que están dentro, en nuestro interior, que nos identifican, hablamos de experiencias, hablamos de educación, de la manera en cómo nos han criado, hablamos de perspectivas que nos han dado opiniones de otras personas, ¿verdad? Dicen que eres bien amable, entonces ya me creo que soy amable, ya me siento identificada como una persona amable o una persona amargada, lo que sea. Y creencias que nosotros formamos. Creemos en, yo qué sé, un ejemplo, creemos en Dios, entonces, ¿qué significa eso para mi identidad? Y bueno, en fin, todo esto, lo físico y el conjunto de esas otras cosas, características que estaba hablando, forman quienes somos. Y no todos somos iguales. Pero en cuanto a la identidad, creo que es importante que la base de eso sea que somos hijos de Dios. Amén. Que, bueno, esperamos, ¿verdad? Que hemos aceptado todos a Dios, a Jesús en nuestro corazón. Y pues eso es lo importante de nuestra identidad, que la base, que no importa todo lo demás que nos venga alrededor, las experiencias, las creencias, las modas, los estilos, pero que la base siempre sea que yo realmente soy de Dios, que yo realmente soy un hijo de Dios. Y quería compartir un versículo en Efesios, y voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Es Efesios 1, 3 al 5, perdón. Dice así: demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear al mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio.
Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que Dios, desde antes de la creación del mundo, Él había decidido adoptarnos como hijos. Y esa es la identidad que Él nos quiere dar. Pero, miren, investigando acerca de adopción en general, ¿alguien sabe cómo es el proceso de la adopción? Solo perritos. Ni idea. Bueno, no voy a ir en detalle a eso, ¿verdad? Pero usualmente uno cree o sabe, ¿verdad? Que están los niños en una organización o lo que sea esperando ser adoptados. Sanatorio. Sí, gracias. Y vienen los padres o los que quieren tener al hijo y ponen sus aplicaciones. Usualmente es gente que ha deseado tener a estos hijos desde hace mucho tiempo. Y van a través de todo el proceso para adoptarlos y luego se conocen, firman todo y ya se lo pueden llevar. Eso es lo que creo que realmente conocemos. Pero lo interesante que encontré es de que ¿sabían ustedes, dato, que un niño que está puesto en adopción puede rehusar ser adoptado? Okay. ¿El niño puede tener esa opción? Sí, yo puedo decir, no, yo no quiero que me adopte esas personas. Obviamente no son los bebés ni niños así chiquitos, ¿verdad? Pero de acuerdo a la ley, los niños mayores de 14 años tienen la habilidad de decir, no quiero que me adopten. Y esto que tiene que ver con la identidad y con lo que estamos hablando, ¿verdad? Que Dios, desde antes de toda la creación, nos quería adoptar. Pero nosotros venimos sin conocer a Dios y hay un punto donde Dios te dice, te quiero adoptar, pero está en nosotros decir, no quiero que me adoptes. Y entonces rechazamos esa identidad de hijo que Dios nos está queriendo dar. Claro. Entonces creo que eso es bien interesante, ¿verdad? Porque a veces decimos que vamos a la iglesia o que queremos conocer de Dios y todo, pero no dejamos que Dios nos adopte. Entonces no dejamos que Él nos selle con su espíritu y que ese espíritu nos diga que somos hijos de Dios. Y eso es lo que nos lleva a este otro verso que les quería decir, que está en Romanos 8:14. Y dice, y eso también es la traducción al lenguaje actual. Romanos 8:14 al 16. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Entonces, Amén. Tal vez muchas veces perdemos esa identidad porque rechazamos esa adopción y no dejamos que el Espíritu nos hable y nos diga, tú eres hijo de Dios. Amén. No sé si alguna vez nos ha pasado eso a nosotros, que sentimos que no tenemos esa identidad como hijos, nos sentimos como, yo qué sé, rechazados. Sí, mira, quería agregar algo, Caro, y es que qué importante es que cada uno de nosotros sepamos nuestra identidad a la edad que nosotros podemos tener, ¿no? Porque podemos ser adultos y no saber nuestra identidad. Podemos estar casados y no saber nuestra identidad. Y quizás la pregunta suena algo sarcástico cuando dice, ¿y quién eres? ¿Y quién eres? Y quizás para los que nos conocemos, cuando nos hacemos esa pregunta quizás más profunda, realmente, ¿quién soy? ¿Quién soy en realidad? ¿No? Y quizás las personas te pueden decir, pues, por ejemplo, JP, ¿no? ¿Quién eres, JP? Si tú le preguntas o cualquiera, pues, podría sacar algunas características de JP, ¿no? Quizás aparte de su nombre, algunas características, pero realmente ¿quién soy yo? Y creo que es una de las preguntas que muchas veces nos vamos a hacer cuando no sabemos nuestra identidad. Y si vemos, pues quizás el mundo, el sistema, desde que nosotros nacemos, la cultura, nuestra misma casa, la escuela y los medios, las universidades, siempre quieren imponer esa identidad dentro de ti. Y básicamente el sistema del mundo muchas veces quieren imponer eso, quién realmente eres. Pero cuando nosotros llegamos a la palabra
y empezamos a cuestionarnos eso, ¿quién soy yo? Pues a veces no lo encontramos, y la única manera donde lo podemos encontrar es que cuando nosotros, como tú lo dijiste, aceptamos esa adopción de parte de Dios, porque Él siempre nos está buscando, ¿no? Y cuando el momento, no sé cuál fue tu momento tuyo o el mío, donde que justo en ese momento, creo yo que se alinearon los planetas, el tiempo se alineó y todo, que hubo un encuentro con Dios, sea en tu casa, en un lugar donde pues ocurrió eso, es donde que te viene esa revelación y esa identidad que tú eres hijo de Dios y que por muchos años Dios te estuvo buscando. Y cuando ocurre eso, creo que nuestra identidad ahora, como dice la palabra, es aceptar primeramente como padre, ¿no? Sí. Como padre, y poder nosotros darnos cuenta que lo que Él quiere siempre para nosotros siempre va a ser bueno. Y nuestra identidad como hijo es reconocerlo a Él, que desde muy antes Él siempre estuvo llamando nuestra atención. La identidad. Creo que y la cosa con eso también es de que mientras no aceptes la identidad que Dios te ha dado, pues tampoco puedes aceptar los beneficios que vienen con esa identidad. Yeah. Entonces, ¿cómo esperas agarrar todo lo demás que dice Dios de ti si no aceptas lo primordial o lo principal, que es el ser el hijo de Dios? Y otra cosa que mencionabas es que lo que el mundo dice, ¿verdad? Que solo me recordé de una película, no sé si ustedes es una película algo viejita, con Jack Nicholson, que se llama Anger Management, manejo de ira, supongo que se dice en español. Pero el muchacho tenía problemas de identidad, ¿verdad? No lo llevaban por aquí, lo llevaban por allá, entonces lo meten a la terapia y entonces lo que pasaba es que él perdía sus estribos y se enojaba tanto porque no sabía cómo ser seguro de sí mismo, lo que sea. Entonces lo llevaron a la terapia y entonces le hacían una actividad y entonces le preguntaban, ¿y quién eres tú? Y entonces cuando te preguntan quién eres tú, dices, ok, yo soy Carolina, por ejemplo. Y él dice, no, ese es tu nombre, ¿quién eres tú? Yo, digamos, si me preguntan a mí, soy enfermera. No, eso es lo que tú haces, pero ¿quién eres tú? Soy, yo qué sé, feliz. No, pero eso es como te sientes. ¿Quién eres tú? Y entonces, yo creo que eso a veces nos confundimos con las, ¿cómo se dice? Los labels, las etiquetas. Las etiquetas que nos da el mundo, ¿verdad? Tú eres un trabajador X, tú eres un hombre tal y tal, eres lo que sea la etiqueta que te den. Y eso son solo etiquetas, no es la que es la esencia tuya, que es ser hijo de Dios. Pero creo que más dañino es cuando la gente se cree que es lo que otros dicen de ellos, más que todo es algo malo, ¿verdad? Y muchas personas, y quizás si hablamos de jóvenes, hay jóvenes que sus padres, tal vez porque no saben en realidad cómo criar hijos, y pues es difícil para que lo sepan ustedes que no tienen hijos, no es tan fácil. Hay padres que les dicen a sus hijos, tú eres un inútil, y se pasan la vida creyendo que son inútiles, ¿verdad? O que no son nadie, o que no pueden alcanzar algo, ¿verdad? Y eso creo que es bien importante lo que decía Caro en el versículo de que Dios nos vio desde antes de la fundación del mundo. O sea, no es algo que al Señor se le ocurrió de repente, ¿verdad? No es como una pareja que quiere adoptar unos hijos y lo hacen hasta que se dan cuenta que ellos no pueden tener hijos. Dios lo hizo desde antes que incluso creara cualquier cosa en la tierra. Y Él dice, te quiero adoptar. Y tal vez nosotros decimos, yo hubiera querido nacer, por ejemplo, en Europa, ¿verdad? Yo hubiera querido nacer en una cuna de oro, ¿verdad? Una familia con dinero, que tuviera todo, ¿verdad? Tal vez gente que nos ve o nosotros, yo nací en El Salvador, nací en Centroamérica. Creíamos todas esas cosas, pero después viene Dios y nos dice, yo te quiero adoptar. Y como dice Caro, los beneficios que vienen con que tú tengas mi apellido, ¿verdad? Claro. Entonces es algo mucho mejor que cualquier otro, de haber nacido en otro lado. Amén. Sí, mira, quería solo eso de cuando nuestros padres influyen bastante en nosotros, ¿no? Correcto. Y creo que me recuerdo mucho que mi familia, mis abuelos nos decían, no sé si les han pasado esto, pero
En mi caso mío era que siempre el abuelito o la abuelita decía, hijo, nosotros somos pobres y nosotros no tenemos que hacer esto y el otro. Entonces como que, pero era una manera como que haciéndonos ver que somos muy humildes, ¿no? Pero cuando decía pobre, yo cuando luego de grande sacaba mi cálculo de lo que tenían, las propiedades que tenían y todo eso, yo decía, ahorita, ¿no? Ustedes nunca, de mis tíos y ustedes nunca fueron pobres, digo. Tenían 300 cabezas de ganado. Tienen un espacio, un campo donde criar que ¿cuántos quisieran tener aquí en este país? En cualquier parte del país. Y tenían caballos, tenían todo. Y pasa que quizás por las culturas o algo, que a veces los abuelitos tenían eso de hacer fiestas y todo, que se iba por ahí. Entonces, desde los abuelos viene eso, ¿no? Los papás, y cuando uno se pone a pensar, dice, nunca fueron pobres. Y esa identidad que a veces te ponen, no, sí soy pobre. ¿Te crees que eres pobre, verdad? Se te mete así. Y viene eso. Y no me dejen imaginarme cuando los propios padres te ponen o te identifican que sí eres. Y creo que hasta grande, incluso si no entregas todo eso a Dios, te puede traer consecuencias. Creo que una de las cosas más importantes es los beneficios de poder aceptar el ser adoptado por Dios, porque creo que personalmente lo que yo he encontrado más que todo es seguridad. Y de lo que tú decías, Rubén, de que nuestros abuelos, nuestras familias siempre van a tener algo que decir, porque nos amamos y todo, pero la familia es especial en saber unas ciertas etiquetas que nos han puesto, y para ellos siempre vamos a hacer nos van a ver siempre igual, de esa manera. Pero algo que he podido ver en Dios es que Él me ha cambiado la identidad, y como ahora soy hijo de Dios, me ha dado una seguridad que ya no me importa lo que digan los demás, ya no me importa lo que esté pasando lo que esté pasando por su cabeza de mí, porque yo ya entiendo que en los ojos de Dios soy diferente, que soy su hijo, y eso me ha dado bastante seguridad. Eso es una de las razones por la cual he podido hacer las cosas que hago, y he entendido siempre que lo más preciado que yo tengo en esta vida es eso, el título de ser hijo de Dios. Es una de las cosas que ha llegado a ser mi tesoro en esta vida, ha sido también poder ser eso, hijo de Dios, porque entiendo que no todo el mundo lo es, primero, porque como decía Carolina, hay gente que no lo quiere, hay gente que lo rechaza, que a cierta edad se le presenta la oportunidad, y al no entender los beneficios, y no entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, lo rechaza. Y es triste ver que hemos visto nosotros, creo todos, hermanos y hermanas en la fe, que nosotros creímos que sí, en verdad iban con todo, que eran hijos de Dios, pero que ahora cuando uno los ve están lejos del evangelio, y me entristece, y no entiendo, y por los versículos que nos traía Caro, que cómo podemos darle la espalda a Dios después de que nos ha adoptado, que nos ha escogido desde antes de que formó el mundo, de que nos ha sellado con su espíritu, y que su espíritu es el que nos recuerda constantemente que somos sus hijos, y que le podemos llamar Abba Padre, papito. Son cosas que he entendido también en el caminar con Cristo, y ahora también puedo decir que eso es lo primero que, como decía de la película, ¿quién soy? Hijo de Dios, primero que todo, antes de cualquier cosa, porque he entendido la seguridad, he entendido esas cosas que Dios nos da al darnos con ese título, al sellarnos con el título de hijos e hijas de Dios. Me recuerda eso, lo que estabas hablando un poquito más atrás acerca de tu familia y las cosas que dicen que sos, a un refrán que dicen por allí, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero en el caso de cuando nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, ya podemos andar con quien sea, ¿verdad? Jesús andaba con pecadores y le decía, no, este es un pecador también porque anda con ellos, pero Jesús en su interior sabía su verdadera identidad, que era hijo de Dios.
Entonces nos pueden poner todas estas etiquetas y nosotros poder andar con ciertas personas tal vez, pero nosotros en nuestro interior saber, como tú dices, tener esa seguridad de que somos hijos de Dios y que tenemos los beneficios, que no somos como el resto del mundo. Qué bonito lo que dijo, que Jesús... Solo porque están casados. Así le tiro, pero... que Jesús andaba con pecadores, ¿verdad? Su ambiente, ¿verdad? Era gente como nosotros, ¿verdad? Pecadores, más que todos ustedes. Arrepiéntete, Rubén. Saliendo de aquí. Ya perdí la idea. Como que andaba con pecadores y el ambiente que lo movía no lo cambió a él, sino más bien él mismo cambió el ambiente que estaba ahí. No solo ese ambiente, sino todo el mundo por generaciones. Amén. Que ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén. No sé, pero si podemos hacer una protesta ante la religiosidad, porque esa identidad también existe, o esa ahorita, etiqueta también existe dentro de la iglesia, ¿no? Quizás cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, como dice en 2 Corintios 1:17, nos dice, eso significa que todo el que pertenece, 5:17, perdón, Cristo convertido en una nueva persona, la vida antigua o pasado ya no está en nosotros, sino somos nuevas criaturas. ¿Y qué ocurre? Pues como todos bebés, ¿no? Bebés espirituales. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios y soy hijo de Dios. Pero cuando Jesús caminaba con los pecadores y cuando alguien de los hermanos dentro de la iglesia te encuentra con alguien de ahí, te puede etiquetar. Porque dentro de eso también sabemos nuestra identidad, somos hijos de Dios. Pero también podemos nosotros prestar atención en otras etiquetas que nos pueden poner. Y te pueden decir tanto dentro o fuera los mismos hermanos o las mismas personas, que cuando tú dices, pues soy cristiano, soy hijo de Dios, pero ¿por qué andas con ellos? Te pueden decir, ¿no? Nuestra seguridad es que somos hijos de Dios, pero las etiquetas donde que vamos a estar lidiando, saber que eres hijo de Dios y tu identidad te hace libre para donde tú vas a estar, ¿no? Y ahí está un poco difícil porque como cristiano tú tienes que tratar de no hacer pecar a la gente en juzgarte, pero a la vez si Dios te ha mandado a estar ahí para impactar a esa gente, Pablo, no me acuerdo qué, dijo que es mejor era obedecer a Dios antes que a los hombres. Exacto. ¿Verdad? Están hechos, no me acuerdo qué. Pablo, solo porque es Juan Pablo. Sí, creo que la identidad es fundamental, JP. Sí, creo que una de las cosas que hemos estado hablando, los beneficios, la seguridad de Dios, son cosas que vienen a través de el conocer que somos hijos de Dios, y eso nos lleva a entender que entonces Dios nos está transformando, como dice en 2 de Corintios 5:17. Sí. Porque lo que dijiste, sabemos que en esta versión que tengo, que es la Nueva Traducción Viviente, es un poco diferente, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces son cosas que necesitamos entender, que el Señor es el que nos transforma, el que nos cambia, a modo que lo que nosotros veníamos haciendo antes ya no lo estamos haciendo, y es algo que Él es el único que nos puede transformar, el que nos puede realmente mover de donde nosotros estábamos a donde Él nos quiere llevar. Y por eso también me impacta bastante, y es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, en Juan 17, porque es cuando Jesús oró por nosotros. Me impacta bastante que cada vez que lo leo puedo identificarme aún más con esa oración de Jesús, y le doy gracias a Dios porque Jesús tuvo esa capacidad de poder orar con nosotros. Y sobre todo si nosotros nos enfocamos en el verso 16, dice: al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Amén. Y eso es interesante, que el Señor no solamente ora
que nos enseñe la palabra, sino que nos dice, no solamente son mis hijos, nos dice el Padre, sino que Jesús dice, ya son como yo soy, y ya no son de este mundo. Y por eso creo que lo que tú decías, Rubén, aunque la gente en la iglesia a veces nos ve con malos ojos, estar en ciertos círculos, movernos en ciertos círculos, lo que dijo Damián, si el Señor nos ha llamado ahí, y nosotros entendemos quiénes somos, tenemos la identidad de ser hijos de Dios, entonces no somos de este mundo y lo estamos haciendo porque Él nos llamó a hacerlo y hacer esa influencia que cambie, porque eso es lo que hemos sido llamados a hacer, luz y sal en el mundo, pero muchas veces queremos ser luz y sal en la iglesia, luz y sal en donde están todos los convertidos, pero en el mundo, ¿quién es la luz? ¿Quién es la sal? Entonces, entender que Dios nos ha formado algo nuevo en nosotros. Cuando nosotros hemos aceptado ser adoptados por Dios, nos cambia esa identidad, nos cambia hasta la forma de vivir. Creo que algo que, por ejemplo, me pasó personalmente es la música. A mí antes todo tipo de música me gustaba, pero ahora ya no es igual. No que no me mueva la aguja alguna que otra canción, pero ya no necesito estar escuchándola como antes. Antes era como una necesidad, lo que uno tenía que hacer todos los días, ya no es igual. Y son cosas que el Señor va cambiando a medida que nosotros vamos caminando con Él, porque Él sí nos transforma completamente. Entonces, eso es bien interesante y no sé qué piensas de eso, Rubén. Es que somos diferentes al mundo, ¿no? Wow. Gracias. Esperamos ser de este mundo, ¿no? Y cuando decimos mundo, pues estamos en este mundo. Lo que me refiero es el sistema de este mundo, ¿no? Claro. Porque eso ocurre, que cuando nosotros sabemos nuestra identidad, ya no nos movemos como dice este mundo, sino como dice Dios a través de su palabra. Pero algo que decías, Juan Pablo, con respecto a eso, es que también hay un cierto riesgo cuando no sabes tu identidad y estás en esos lugares. Porque también nos dice que las buenas costumbres se corrompen con las malas costumbres, ¿no? No, que las malas conversaciones. Que las malas conversaciones se corrompen las buenas Perdón. costumbres. Y cuando eso ocurre es un riesgo. Por eso es que es necesario saber nuestra identidad. Creo que Dios nos prepara, nos asegura. Pero luego ir allá. Si yo hubiera ido de donde Dios me sacó al rato, a la semana, al mes, no, yo me hubiera quedado quizás. Aquí no estabas. No me veían aquí. Pero creo que siempre es algo que Dios quiere hacer con nosotros. Somos diferentes. No es que nos convertimos, nos transformamos en algo exteriormente, sino es algo interiormente que Dios cambia en nosotros, ¿no? Nuestra identidad. ¿Sí? Pero mira qué interesante, ¿verdad? Porque hablando de identidad, no solo es quién soy, sino también eso que soy me hace actuar de una manera, pensar de otra manera, hablar de una manera. Y dice Juan Pablo que, y obviamente es cierto, que somos diferentes al mundo, pero el mundo tiene una idea de cómo nosotros debemos ser, ¿verdad? Tal vez no tienen base bíblica, tal vez no han estado en una iglesia o no conocen bien cómo debe ser un cristiano, pero sí te juzgan, ¿verdad? Porque ellos creen que tú tienes que hablar de cierta manera, que pensar de cierta manera, que hacer ciertas cosas o no hacer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces el mundo en sí ya sabe de que como yo soy del mundo, a mí se me vale, ¿verdad? Yo puedo hacer cosas malas, yo puedo pecar, puedo hacer todas estas cosas, hablar malas palabras, pero Rubén, que es cristiano, él no puede, ¿verdad? Juan Pablo, que es cristiano, él no puede hacer eso. Entonces el mismo mundo ya sabe que somos diferentes a ellos, o debemos ser diferentes a ellos, ¿verdad? El problema es cuando, estando en el círculo, ¿verdad?, no se distingue quién es cristiano y quién no. Ese sería quizás el problema. Yeah. Sí, creo que eso pasa bastante y creo que por eso también a veces es difícil compartirle a ciertas personas, porque dicen, es que yo conozco cristianos que actúan igual y eso viene también a realmente
hemos nosotros aceptado esa adopción, hemos dejado que el Espíritu, porque ahí dice también que el Espíritu es el que trabaja en nosotros para que nosotros entendamos que somos hijos de Dios y que lo podamos llamar Abba Padre. Y eso es lo que pasa, muchas veces nosotros nos llamamos ser algo o nosotros nos ponemos nuestras propias etiquetas sin serlo. Y eso creo que nos pasa bastante a todos. Entonces, muchas veces yo lo comparo con ser simpatizantes del Evangelio. Hay gente que le simpatiza el Evangelio, que le gusta ir a la iglesia o escuchar las prédicas, pero su forma de actuar, su forma de hablar, su forma hasta de pensar no ha sido transformada por el Señor, y por eso no son discípulos de Cristo, no son realmente personas que puedan llevar el Evangelio, porque aunque son simpatizantes, les falta el no ser el hipócritas, no ser de esas personas que apunten el dedo, y lo que siempre también hemos hablado antes en unos programas, que cuando le trajeron la mujer adúltera a Jesús, él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y creo que si el Señor les preguntara a alguno de estas personas que son simpatizantes, ellos sin ningún problema tiran la piedra, porque les gusta el juzgar. Y eso es un problema que tenemos también, y por eso necesitamos entender que no somos del mundo y no podemos juzgar como los del mundo, porque si nos van a juzgar, van a decir: este no supuestamente es cristiano, y mire cómo habla, claro, y mire cómo se comporta, y mire que... ¿Con quién anda? Exactamente. Y te diré quién eres, y son cosas que necesitamos también entender, que la transformación no puede ser de labios para afuera, tiene que ser interior primero, y realmente eso es la identidad, tiene que ser también interior primero, llegar a esa convicción de lo que nosotros creemos, para que Dios sea el que actúe por medio de nosotros. Creo que en eso, cuando hablamos que Dios actúe en nosotros, es que tú dijiste, es un punto donde que a muchos de nosotros nos hemos visto cuando tristemente muchos no están con lo que tú comenzaste, o tuviste ese tiempo, ¿no? Donde que tuviste esa experiencia tanto con los hermanos a tu lado, y ahora pues no están. Y es que probablemente hayan aceptado la adopción, pero a veces quizás una demanda, no sé cómo podría sonar esto, que si es una demanda lo que Dios nos pide a nosotros cuando tenemos requisitos, y muchas veces hemos aceptado. Es como me imagino que cuando una persona, un niño es adoptado, la casa me imagino que tiene reglas, o el papá o la mamá, ¿verdad? Pero muchos de ellos probablemente, pues como tienen muchos años, probablemente no aceptan eso porque no se acostumbran por lo mismo, ¿no? No solo a su manera. Quieren manejarse a su manera, y creo que en este caso tener los beneficios y luego no querer eso por lo mismo de que no hemos soltado, no hemos permitido que todavía la palabra nos transforma a nosotros para poder nosotros realmente decir: soy hijo de Dios y tengo esa identidad. Pero es ahí donde se requiere la constante relación con Dios. No solo es te voy a adoptar, ya sos mi hijo y ya, sino que vas a estar cerca de, digamos, hablando de los padres que hayan adoptado un hijo, van a convivir en esa casa, van a compartir, y se les va a inculcar la cultura de esa casa, se les va a enseñar los principios de esa familia. Entonces el niño, con esa constante relación, comienza a crecer y forma esa identidad como parte de esa familia, como hijo de esos padres. Igualmente es cuando cuando llegamos a ser adoptados por Dios. Tenemos que tener esa convicción, esa relación con Él. Amén. Y así vamos aprendiendo cuáles son las dinámicas de la familia de Dios. Pero es una constante, es algo de todos los días, o sea, no... Es cotidiano. Si te alejas de esa familia, pues, y te vas a vivir solo, o te vas a vivir con otra familia, vas a agarrar las costumbres de esa otra familia, las costumbres de la manera en que hablan, la manera en que interactúan, la manera en que se dirigen hacia otras personas. Entonces, de igual manera, pues, la clave sería
tener esa constante relación con Dios. Yo les tengo una pregunta, ya que ustedes están casados y ya vamos a aprovechar, hoy vamos a aprovechar, ¿verdad? Que tienen incluso ya dos hijos. Híjole. Pregunta, ¿cómo ustedes dan esa identidad o hacen crecer esa identidad a sus hijos? A Oliver, que sé que ya está grande, ¿no? Sí, Pues no, claro. grande no, pero Bueno, más grande. Más grande. ¿Cuántos años tiene Oliver? Va a cumplir 4 4. en un mes. 4. Por eso no está grande. Bueno, está más grande que su hermanito. Pero ¿cómo ven esto, ya que ustedes son papás? ¿Cómo pueden enseñarles esa identidad? Ir formando. Porque... ir formando esa identidad en Oliver. Amén. Pues lo bonito, ¿no?, de los niños es que no son, digamos, un molde que uno hace ya, sino que ya vienen con su propia personalidad, su propio carácter, ¿verdad? Y lo chistoso es que ellos hacen algo, ¿no? Y después tú ves a tu pareja hacerlo y vos decís, el niño lo sacó. Él lo sacó de ella, él lo sacó de mí, ¿verdad? Entonces, pero con los niños, bueno, pues, y los padres han de saber esto, con los niños, tú tratas, ¿verdad?, de enseñarles lo que puedes, pero más allá de lo que tú les dices, ellos aprenden más de lo que tú haces, ¿verdad? Porque tú les puedes decir algo y tú no hacerlo. Entonces ellos van a, más que todo, copiar lo que mamá o papá hace, más que lo que mamá o papá dice, ¿verdad? Obviamente uno trata de enseñarles y de explicarles, porque es algo que nos gusta hacer, explicarles por qué te estoy diciendo que esto no lo puedes hacer o por qué te estoy diciendo que esto lo tenés que hacer, ¿verdad? Y pues, más allá de lo que tú le dices, es la práctica. Porque si nosotros le decimos, tienes que orar todas las noches, y a la hora de dormir todos bien fondeados, nadie oró, ¿verdad? o antes de comer. O antes de comer, correcto. Entonces, pero para contarles experiencias, ¿verdad? En las noches cuando nos vamos a dormir y estamos los tres, el baby pues está en su cunita y él obviamente no habla todavía, pero cuando estamos los tres, a veces de él sale, ok, no hemos orado, oremos, ¿verdad? Y él comienza y dice, Señor Jesús, gracias por la comida, dice él, que vamos a dormir, ¿verdad? Pero es su costumbre, ¿verdad?, de orar por la comida. Y después ya sea ella o yo seguimos y ya oramos y nos vamos a dormir. Que la otra vez, Señor, gracias por dejarme ver Jurassic Park. Wow. Hay que ser Un niño agradecido, es un niño agradecido. Wow, qué adorador. Wow. Es cierto. Entonces, la práctica, ¿verdad? Lo que tú le enseñas Sí. con tus acciones. Exacto. Y algo que yo leía acerca de eso, ¿verdad? Para inculcar a los niños a hacer tu hábito o lo que sea, es que no es de, digamos, el ejemplo el que yo leía era hacer a la amabilidad. Entonces decía, no puedes decirle decir gracias, por ejemplo. No le puedes decir, di gracias, sino que en vez de hacer eso, sé tú agradecido cada vez que haces algo. Entonces él o ella va a agarrar eso y cuando se le haga un favor, lo que sea, él mismo o ella misma va a decir gracias. Entonces creo que es lo que él decía, es el ejemplo que se le tiene que dar para inculcar esos hábitos. Entonces, tienes que tratarlo así como dices. Me da risa que, y esto es algo, ¿verdad?, para aprender nosotros, de no cometer los errores de otros, ¿verdad? Yo me he topado con muchos jóvenes aquí, ¿verdad?, nacidos aquí, criados aquí, que por X o Y razón les ha pasado de que no son educados en valores, en cosas decentes, cosas amables, ¿no? De decir gracias, de decir por favor. Lo básico, ¿no? Lo básico, ¿no? Que es en normal. Saludar o despedirse. En saludar o despedirse, correcto. Y a veces con compañeros de trabajo los molesto, ¿verdad? Porque ustedes saben cómo se molesta. Los molesto de que, por ejemplo, dicen, hey, ¿me puedes pasar esto? Y yo le digo, por favor, ¿verdad? Y a veces dicen, ok, por favor. Y se lo vuelvo a decir y se lo vuelvo a decir, ¿verdad? Por otras ocasiones.
Y les digo, por molestar, a mi hijo me costó solamente 3 veces enseñarle a que diera por favor y a ti no te puedo enseñar. Que ya estás grande, ¿verdad? Pero eso es algo que para que ustedes aprendan. Estoy apuntando de momento. Voy a grabar. Ahí está la grabación. Y regresando a lo de la identidad, ¿verdad? Porque estamos hablando. Lo que decía anteriormente de... ¿cómo se llama? De que a veces nosotros hemos crecido con padres que nos han dicho eres un inútil o algo así. Entonces nosotros teniendo eso en nuestra conciencia, somos intencionales a decirle palabras buenas a él. Si cometió edificarlo. Exacto, gracias. De decir, si cometió un error, no decirle a la que tonto, sino que mira, cometiste un error, está bien. A la próxima se hace de esta otra manera o lo que sea. Y pues sí es un proceso, la verdad. Y le decimos, tú puedes hacerlo, tú eres inteligente, tú eres pilas, cosas así. Y creo que ahí es donde que la seguridad que ustedes le dan a su hijo, ¿no? Mira, no es nada lo que nos dice la palabra, que la seguridad que nos da a nosotros ser su hijo de él. Amén. Y creo que la seguridad y los beneficios de la identidad tienen que llegar para que nosotros hagamos algo. Y entonces, ¿cuál es el propósito para que nosotros tengamos esta identidad? Correcto. Paréntesis, ¿verdad? Pregunta. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces ven un versículo que es famoso, es popular, es trillado, digamos, ¿verdad? Y te lo saben de memoria y todo, pero cuando ves el contexto como que te edifica un poco más, ¿verdad? Y hay un verso que a mí que todo el mundo lo sabe, que es Romanos 8:28 y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos solo con eso y es la verdad, ¿no? Eso es un verso, una bendición de Dios y todo. Pero dice después, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Entonces ahí habla que del propósito de Dios hay gente que es llamada. Y a estos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y después dice en el siguiente verso, el 29, porque a los que antes conoció, hablando de lo que decíamos, ¿verdad? De que Dios planeó adoptarnos desde antes de la fundación del mundo, dice, también los predestinó, lo que habla de que Dios tenía un plan específico, ¿verdad? Y nosotros que somos hijos de Dios, debemos sentirnos con la gran bendición de que Dios, desde hace mucho tiempo, tuvo este plan para adoptarnos y ser sus hijos, y tenía un propósito. Y el propósito lo hice después de eso, que dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, que es Jesús, para que Él, Jesús, ¿verdad?, sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. ¿Verdad? Entonces ahí está diciendo de que Él tenía un propósito, y el propósito es que nosotros seamos hechos a la imagen de Dios. Estamos viendo una novela, una serie, un documental en Netflix acerca de un artista. Y el artista, los padres hablaban de que habían manejado la imagen de esta artista desde niña para que pudiera mantener esa imagen todo el tiempo. Entonces, así como muchos artistas quieren mantener una imagen, ¿verdad? Políticos necesitan mantener una imagen, porque si no, a la hora de las elecciones nadie vota por ellos, ¿verdad? Entonces también, ¿qué imagen tenía Jesús? ¿Cuál es la imagen de Jesús? No que tenía, ¿cuál es la imagen que Él tiene, verdad? Y eso podemos ver que Dios quiere que nosotros seamos a la imagen de Él. Y ese es el propósito de nosotros. Yo me atrevería a decir que no tenemos un propósito. Yo me atrevería a decir que tenemos varios propósitos. Algunos quizás son los mismos que Juan Pablo tiene, son los mismos y hoy todos, ¿verdad? Son más generales. Hay otros propósitos más específicos. Obviamente cada quien tiene que saber su propósito y es tarea de cada uno encontrarlo, ¿verdad? Pero sí podemos ver, como antes decía Juan Pablo, nuestro propósito también es, por ejemplo, ser luz, ¿verdad? Ser sal, sal en este mundo, ser luz. Y viendo uno en los evangelios a Jesús, cómo Él vivió, ese es el modelo que podemos seguir, ¿verdad? El modelo de Jesús, qué propósito tenía, cómo Él se comportaba,
¿verdad? Cómo él hablaba, qué él pensaba, qué él hacía. Cuando estaba solo, cuando estaba con los demás, ¿verdad? Cuando estaba con su grupo íntimo, cuando estaba con sus amigos, cuando estaba con toda la mara, ¿verdad? Toda la plebe. Entonces, ¿cómo se comportaba Jesús? ¿Qué hacía? ¿Qué enseñaba? ¿Verdad? Y les comentábamos que a nuestros hijos nosotros les tratamos de enseñar a través de lo que les decimos, pero sabemos que lo que más aprenden es lo que nosotros hacemos. Con Jesús es diferente porque Él no solo decía las cosas, sino también las hacía, ¿verdad? Y entonces Jesús, ¿qué tipo de imagen tenía Jesús? Y lo que yo le podría preguntar, por ejemplo, a Juan Pablo, ¿cómo crees tú que era Jesús? Y él que es teólogo, ¿verdad? Certificado ya. Certificado con diploma, sí, cabal, ya erudito medalla, ya de la Biblia. Medalla de honor. Él nos va a dar una... No le preguntaremos porque se nos acaba aquí la grabación. Pero le podemos preguntar a Rubén, le podemos preguntar. Y cada quien tiene una imagen de cómo Jesús era. Ahora, hay una gente que le gusta una parte de la imagen de Jesús más que otra. Hay otros que le gusta la otra parte más que otra. Porque hay gente, por ejemplo, y ustedes a lo mejor conocen gente así, que le gusta más la parte donde Jesús se enoja y tira las mesas, ¿verdad? Y le habla sarcásticamente a los fariseos. Y habla así todo golpeado y pedradas y machetes, ¿verdad? Y no le gusta mucho aquella de que es compasivo, de que es amoroso, ¿verdad? De que llora por su amigo, ¿verdad? Que se socializa con la gente, que quiere que los niños vengan a ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una imagen y el propósito nuestro es reflejar a Jesús lo más que podamos. Amén. Obviamente es un poquito difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Pero el propósito de Dios es que seamos así. Amén. ¿Verdad? Que seamos así como Él. Creo que eso me identifico. A veces siempre queremos, el mejor ejemplo es Jesús y nuestra mejor referencia es Él. Pero por veces como que nos da de irnos por el lado que nos conviene de Jesús, ¿no? Y olvidamos el otro lado. Pero creo que justo venía eso a mi cabeza cuando estábamos hablando. ¿Qué pasaría cuando nosotros preguntaríamos quién fue Jesús o quién es Jesús? Y ahora con todo lo que hemos visto, con todo lo que Él ha hecho, podemos sacar una conclusión más general, ¿no? Y no solamente de Él, sino que de muchas personas que probablemente marcaron un punto histórico quizás en nuestras vidas, en este mundo, muchas cosas, podemos decir quién fue esta persona, ¿no? Y esto ocurre muchas veces cuando tú vas a un funeral. cuando hablan los que dicen esta persona todos eran buenos, eran buenos. O sea, yo no he escuchado ningún funeral donde que está dando la palabra diga pues no, él me debe dinero, él maltrataba a su esposa, él abandonó sus 5 o 6 hijos. No hay ninguno. Creo que la mayoría, creo que ya se la saben de memoria qué es lo que van a decir. Esta persona era un buen papá, un buen esposo, un buen hijo. Y eso es quizás algo que probablemente los que no conocen pueden decir, pero los que conocen a esta persona es totalmente distinto. Y eso me venía en la cabeza, ¿no? Creo que realmente las personas que te conocen pueden decir quién eres cuando quizás lo que tú has hecho refleja lo que tú eres, ¿no? Y Jesús fue así. No sé ustedes, pero que cuando viniera esa pregunta, cuando te viene esa pregunta, ¿quién eres tú? Quizás ahorita me podría pensar, ¿quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es lo que me caracteriza? ¿Y cuál es mi propósito? Y creo que ahí es donde que tenemos que ir directamente al quien nos da ese propósito, que es Dios, ¿no? Correcto. Pero mira que hablando de esas áreas donde que la gente se identifica con ciertas partes de Jesús, puede ser que, como dijiste, sea por conveniencia, que le gusta más esa parte de Jesús o de Dios, pero también muchas veces es por la forma en que Dios ha obrado en tu vida. Si Dios ha sido un proveedor para mi vida, entonces yo voy a hablar de que Dios es un proveedor. Entonces, esa manera de que nosotros vamos teniendo esa relación con Dios y experimentando más cosas con Dios, vamos a conocerlo de diferentes maneras para poder saber quién realmente es Él en la gran
picture, foto. Big picture. Exacto. La fotografía. Y pues creo que es una de las metas llegar a hacer eso, ¿verdad? Poder conocer a Dios, no solo quedarse con Dios es mi proveedor y ya solo eso, ya no quiero conocer nada más de Él, sino que, yendo a lo que hablábamos anteriormente, tener esa relación día a día para poder conocer las diferentes fases, las diferentes áreas de Dios. Y de esa misma manera poder presentárselo a otras personas y poder compartir de esa identidad que Él nos ha dado y de reflejarla a los demás. Y eso también viene nuestras vivencias y también la temporada por la cual estemos pasando, el tiempo por el cual estamos pasando, porque a medida que nosotros vamos creciendo, no solamente físicamente, sino en el Evangelio, vamos a identificarnos con ciertas partes. Creo que ustedes más que nosotros pueden también entender que ustedes han tenido diferentes etapas en su vida ya marcadas, en su noviazgo, después ya cuando se casaron, cuando empezaron a tener hijos, y también esta etapa que están viviendo ahorita no va a ser la que siempre van a tener. Creo que entonces también los propósitos son a largo plazo y a corto plazo, porque creo que un propósito nuestro como discípulos de Jesús es ser más como Él a medida que nosotros vamos caminando, pero esto no lo podemos conseguir en un mes, en una semana. Correcto. Creo que eso es toda la vida. Pero creo que ahorita, por ejemplo, el enseñar, el discipular, el hacer cosas que Dios nos ha mandado a hacer ahorita, de pronto en el mañana ya no estamos haciendo las mismas cosas, ya no vamos a estar haciendo lo mismo, y por eso también tenemos que entender que el propósito nuestro va a cambiar a medida que nosotros también vamos avanzando en cuanto a la vida, y creo que eso también viene con responsabilidades, viene con muchas cosas que vienen a nosotros, y eso también es importante entender que a medida que estos cambios vayan pasando en nuestra vida, el propósito de Dios a largo plazo de pronto no cambia, y nuestra identidad tampoco puede cambiar, ya porque hemos empezado una etapa nueva, una nueva temporada en nuestra vida. Pero eso no quiere decir que nuestros propósitos, entonces, no, yo siempre tengo que estar criando a mis hijos como bebés o como niños chiquitos, porque no tiene razón de ser. Entonces creo que eso también el Señor nos va pasando por ciertas etapas, por ciertos procesos, para que nosotros entendamos un poco más eso. Y lo que decía Damián, hay unos propósitos en nuestra vida que son muy específicos individualmente. No importa si estemos casados, solteros, si seamos padres o no seamos buscando padres, disponibles. Creo que nos están ayudando. Ese es un Después nos contactan. Ahí les damos los números de teléfono. Les voy a contar una historia. No es de noviazgo ni nada. En El Salvador, ¿verdad? Yo tengo 17 años de ser cristiano. Adolescente, apenas. No soy maduro tanto. Y en El Salvador, una vez me tocó predicar, ¿verdad? En una célula. Y ustedes recuerdan que en la historia de José y los hermanos, ¿verdad? Cuando José estaba en Egipto, los hermanos llegan. Él agarra a uno de ellos porque estaba esperando a Benjamín, ¿verdad? A su hermano y Jacob, su papá. Y les dice, van a traer a su hermano a su padre. Y entonces se queda con uno de los hermanos preso y se van a traer al papá y a Benjamín, porque él quería ver a Benjamín. Ellos no lo reconocieron. Jacob regresa con los hermanos a ver a José, pero antes prepara algo para llevarles. Y esto es lo que predicaba, imagínate lo que va predicando yo. Y les envía ciertas cosas, ¿verdad? Y estas cosas que les envía, me acuerdo que en el verso en Génesis dice que le envía bálsamo, le envía miel, le envía aromas, mirra, almendras, nueces. Eso dice la Biblia. Yo predicaba esa vez, y creo que se aplica, por eso lo quiero mencionar, que cada una de las cosas para qué funcionaba, y me recuerdo de casi todas. Y decía que el bálsamo es algo que servía antes para poder
como un analgésico para poder curar heridas, ¿verdad? Para poder tratar heridas. La miel obviamente es algo que endulza, ¿verdad? Los aromas es algo que hace que el ambiente esté agradable. Y la mirra se usa también como una parte para usar el incienso. Lo usaban en el tabernáculo. Y usando cada una de esas, yo hablaba de que el Señor nos manda a hacer bálsamo para aquellos que están heridos, ¿verdad? Que tienen problemas emocionales, que han sido maltratados, que han sido abusados. Y el Señor quiere que nosotros seamos ese bálsamo para ellos, trayéndoles a Jesús, obviamente, ¿verdad? También hablaba de que la miel hace que endulce y traiga alegría, traiga dulzura a la gente que a lo mejor ha tenido momentos amargos en su vida, ¿verdad? Y ese tal vez es un propósito que para nosotros, alguien que nos esté escuchando ahorita, Dios quiere que ayudes a sanar las heridas de la gente. Dios quiere que traigas a ellos alegría, dulzura, traigas el gozo del Señor. Aroma es algo que haga agradable, imagínate. Qué bonito cuando alguien entra a un cuarto, a un grupo de personas y como que el ambiente cambia, ¿verdad? Como que el ambiente se vuelve mejor. Eso es algo aromático, es algo bueno, digamos, agradable. Versus cuando la gente llega y como que el ambiente se vuelve tóxico, ¿verdad? Como pesado y como, ya en aquel vámonos. En cambio, ser como aroma. Y lo último, la mirra. Dice que la mirra, el Señor pidió que a la hora de poner el incienso en el tabernáculo, que el incienso que ellos hicieran incluyera mirra. Y este último punto lo usaba yo para decirles, el Señor quiere que nosotros seamos como ese incienso, que lleguemos a la gente para que ese incienso los atraiga al Señor mismo, ¿verdad? Y ese es otro de los propósitos. Y creo que esa debería ser la meta, buscar qué propósito quiere Dios para mí, para que yo lleve a los demás. Amén. Y creo que el propósito es parte para llegar a tu meta. Cuando tú sabes tu propósito, lo correcto es llegar a tu meta. Correcto. Pero cuando nosotros hemos sabido nuestro propósito y nos quedamos en nuestro propósito y sabemos nuestro propósito, pero no tratamos de llegar a nuestra meta, ¿no? Es igual que el podcast anterior que tuvimos, del dicho al hecho, o del dicho al hecho, hay otro que dice del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero en Efesios 4:13 dice, en esta versión dice, Efesios 4:13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Nuestra meta es ser como Cristo. Sabemos nuestro propósito y como anteriormente hemos estado hablando, nos queremos parecer parte como Jesús. En esta parte me parezco más, me identifico más, así como Caro dijo, quizás de esta manera Jesús impactó mi vida, o de aquí me sacó, o en este momento cuando yo estaba. Entonces nos identificamos solo en ese lado de Jesús, ¿no? Pero no en realmente como Él vivió en general. Y creo que nuestro propósito sabemos, y cada uno de nosotros creo que todos los días estamos queriendo alcanzar esa meta a través de nuestro propósito. Pero ¿qué ocurre cuando por X motivos no nos quedamos estancados en nuestro propósito? Llega ahí el momento en que nos hemos cuestionado nuestra identidad. No sé ustedes, quizás en nuestros procesos que hemos pasado, en los momentos donde que Dios nos ha probado, en el momento que quizás incluso nuestra metida de pata nos ha pasado, juega un rol muy importante tu identidad, ¿no? Quizás ahora que están casados, también esa identidad, quizás cuando estaba soltero era distinto a como ya son ahora papás ustedes o padres, donde que pueden darse cuenta de su identidad que son. Entonces creo que eso influye bastante cuando tú sabes quién eres, sabes tu propósito, y a pesar de las cosas que podemos pasar en este mundo, podamos seguir adelante, ¿no? Y alcanzar nuestra meta. No sé ustedes, pero creo que eso de saber nuestro propósito, en qué momento puede darnos esa mala jugada, por decirlo así, y creer que ya no tenemos esa identidad.
el punto es llegar a la meta. No sé ustedes qué experiencia hayan tenido con respecto de que en qué momento fue afectado esa meta. Y quizás a ustedes, no me imaginemos a cuántos jóvenes que comenzaron, que son hijos de Dios, apenas tienen 2, 3, 4 años, 5 años. Si Damián tiene 17 y son adolescentes, imagínate los que tienen apenas 5 o 6 años el Evangelio, ¿no? Que están comenzando a correr. ¿En qué momento fue afectado o te jugó una mala jugada esa circunstancia en tu vida para poder llegar a tu meta? No sé ustedes en qué momento, de acuerdo a su experiencia, ya han vivido y que se cuestionaron esa identidad o ese propósito y no nos permitió llegar a nuestra meta. En mi caso mío, pues hace 3 años, 4 años atrás, hubo un proceso donde que cuestionó bastante mi identidad y mi propósito. Y que en el 2019 es donde que vi esa luz. Y en el 2020 ya salí de aquí y hubo la pandemia. Pero eso cuestiona, no sé ustedes en qué manera les ha hecho esa mala jugada o les ha venido eso. Quizás es un poco complicado. Pues no sé. Yo creo que, bueno, hay varios momentos, ¿verdad? En la vida de uno, creo que donde uno pasa en esa área de, ay, ¿quién soy? ¿Qué está pasando? Lo más reciente para mí, por lo menos en lo personal, el año pasado, pues obviamente con la pandemia, pero no necesariamente por la pandemia en sí, pero porque afectó mucho mi salud. Estuve enferma, estaba embarazada primero que todo, y pues me enfermé. Gracias a Dios todo estuvo bien, pero luego vino otra enfermedad, no necesariamente enfermedad, pero otra condición médica, luego otra condición médica, luego, total fueron como 3, no sé ya ni cuántos, 4. Pero, o sea, desde el principio, o sea, primero pensé que iba a perder el bebé, luego que me dio no lo vamos a mencionar, luego que tuve que dar a luz más temprano, y luego fueron otras cosas que me sucedieron. Entonces solo me recuerdo estar en la casa y ni siquiera poder llorar, sino que solo decir a Dios, Dios, confío en ti. O sea, wow. Eso es lo increíble, pues, que pues las situaciones te pueden, o depende cómo estés, y no te estoy diciendo que yo estoy en la mejor posición espiritual del mundo, ¿verdad? Que es mejor que nadie, pero dependiendo en la identidad que tú tengas en Dios, las situaciones van a venir y te pueden botar o te pueden fortalecer más. Y honestamente a mí me sorprendió tanto de que no me sentí como desahuciada por las situaciones que me estaban pasando, sino que de una u otra manera Dios me fortalecía de alguna forma, y yo no sé cómo, hasta ahora no lo entiendo, porque si lo hubiera visto en otro punto de mi vida, no sé, tal vez hubiera dejado al Señor, a Damián. ¡Wow! Y él dice, gloria a Dios que no pasó. Gracias, Señor. Pero digo, es esa, o sea, confiando de que Dios soy hija de Dios y Él tiene el control, y ya. O sea, obviamente es más fácil decir que cuando está uno en la situación, ¿va? Pero aún en eso creo que sí fue un momento en que dije, wow. Sí, porque, o sea, también nosotros lo pasamos, o sea, también ese de que en un momento, quizás no dudar, quizás estar confundido en nuestra identidad, ocurre. En cualquier momento, en cualquier época de nuestra vida va a ocurrir. Quizás no como algunos que sea algo grande que sea, hasta incluso algo sencillo que puede jugarte esa mala pasada, ¿no? Pero creo que algo que tú dijiste, creo que nuestra confianza en Dios y en esperar qué es lo que Él va a hacer en nosotros, ¿no? Amén. Creo que eso, lo que pasa es que nos desenfocamos fácilmente, y el enemigo es el que viene a traer ese desenfoque en nuestra vida, y por eso es que se nos olvida la meta. Se nos olvida que aunque tenemos propósitos, aunque somos hijos de Dios, aunque tenemos todas estas cosas que Dios nos ha prometido, su palabra, las promesas, nos desenfocamos. Y
Y es eso, creo que hay momentos en que nosotros ya tenemos una madurez espiritual, en donde nosotros tenemos esa relación, esa identidad, esa seguridad en Dios, que cuando vienen los problemas, nosotros ya podemos decir, ok, entiendo en quién confío, sé quién soy yo, y por eso no voy a dejar que este problema, que esta situación, que esta circunstancia sea la que dicte lo que yo vaya a hacer o que me vaya a desenfocar de esa meta que tengo, porque ya he entendido mejor lo que Dios tiene para mí. Y creo que eso es parte de la identidad, que si nosotros hubiéramos pasado un año como el anterior, apenas hubiéramos conocido al Señor, apenas hubiéramos empezado a caminar en el Señor, nos hubiera agarrado diferente. Creo que Dios es bueno en saber que aunque esto nos iba a pasar y nos pasó a todos, lo pudimos agarrar en un tiempo donde nosotros ya estábamos un poco más fuertes en nuestra fe y en nuestra seguridad, confianza en Él, porque creo que el año pasado sí fue difícil para todos. Creo que todos pasamos diferentes razones y sé que todos pasamos cosas que yo sí también, un tiempo donde me empecé a enfermar de cosas pequeñas y no entendía por qué, y aunque estaba trabajando desde casa parecía que trabajara mucho más tiempo y ya no veía la hora en que pudiera terminar de trabajar, y hasta dije ya no quiero seguir trabajando en esto, voy a buscar otra cosa porque ya no encuentro salida. Y son cosas que a medida que empecé a ver lo que Dios había hecho en mi vida, dije no, necesito primero calmarme, porque muchas veces ese también es nuestro error, tomar decisiones con nuestras emociones y realmente reevaluar lo que está pasando y confiar realmente en Dios. Creo que esas son cosas que solamente Él puede hacer, y darnos esa paz, esa confianza, esa tranquilidad de que no importa lo que pase alrededor de nosotros o en nuestras vidas, Dios tiene control, y que lo que estaba diciendo Damián antes en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a Dios. Sí, nosotros hemos sido escogidos por Dios, porque eso también dice, y si nosotros amamos a Dios. Correcto. También. Correcto, y es pues cabe decir también, ¿verdad?, que como uno se siente en el momento, ¿verdad? Es fácil decir ahorita que la identidad que tenemos y que tenemos que confiar en el Señor, y del dicho al hecho hay mucho trecho, pero se vale, ¿no? Se vale tener sentimientos, se vale sentirse dolido, se vale llorar, se vale todo eso, pero que al final del día, en medio de toda la agonía, tú recuerdes que quién eres y quién está contigo, ¿verdad? ¿Quién es el que puede sacarte de ahí? ¿Quién es el que puede hacer que las cosas funcionen para bien? Yo estudiaba hace poco acerca de Ana, la mamá de Samuel en la Biblia. ¿Quién es Ana? La mamá de Samuel en la Biblia, de que ella quería tener hijos y la otra mujer del esposo la molestaba, y algo que escuchaba de esto que estaba estudiando decía que Ana oró y estaba en medio de su agonía, en medio de su dolor, en medio de que la otra mujer la molestaba. Ella siguió orando hasta que algo ocurrió. Y fue cuando el Señor le da la bendición a través del sacerdote Elí de que sí iba a tener un hijo, ¿verdad? Y después no solo tuvo uno, tuvo 5 más, ¿verdad? Ella pidió 1, le dio 6 el Señor. Amén. Y eso es algo que cabe en esto decir, de que ella no oró, y muchas veces nosotros hacemos eso, ¿verdad? Estamos en medio de la prueba, necesitamos que el Señor haga algo, ¿verdad? Y oramos 2 minutos y después nos vamos y seguimos igual, ¿verdad? No sentimos que hubo un cambio, seguimos con la misma angustia, seguimos con la misma agonía, pero el Señor quiere que sigamos orando y sigamos orando y sigamos orando, y ora hasta que algo ocurra. Amén. Amén. Creo que como tú decías, cuando nosotros, es fácil decir ahorita que es fácil decir cuando ya pasaste el proceso, incluso. Claro, sí.
Pero no sé si les ha pasado, pero ¿en qué momento alguien viendo en tu proceso te viene y te pregunta, ¿cómo estás? Y con todos los poderes, hermano, aquí gloria a Dios, de victoria en victoria. Ay, nada, creo que creo que eso lo podría decir quizás cuando estamos en todo, para que no pierdan la fe los otros hermanos que están comenzando. Pero en confianza, aquí, si alguien te viene a te preguntar en el grupo de confianza que tú tienes, en el círculo más cercano, tú le dices, no, mira, la verdad es que estoy malísimo, pues, sabes que esto pasa, esto ocurre, ¿no? Pero a la misma vez también, creo que lo lindo es que nos podemos motivar, orar los unos a los otros. Amén. Cuando eso ocurre, cuando alguien de nosotros está quizás, entre comillas, perdiendo su identidad, y recordar muchas veces a través de la palabra quién eres y todas las cosas que Dios ha hecho en ti, que se ha visto, se ha notado y se ha podido incluso a dar frutos con lo que Dios te ha usado a hacer. Amén. Y creo que esa paz de tener nosotros, de que quién realmente somos, aparte que nos da la libertad, nuestra identidad, también nos da paz, saber que somos hijos de Dios y Amén. Saber que Jesús, nuestro máximo exponente, que Él has pasado lo mismo. O sea, lo que nosotros estamos pasando en Jesús, la comparación, tú dices, nada, es un chiste lo que me está pasando a mí, ¿no? Que es doloroso, claro que sí. Amén. Sí, entonces queremos darle gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este tiempo, y si ustedes también quieren responder esta pregunta, ¿quién es usted? Realmente sea sincero, ¿quién es usted? ¿Realmente usted es una persona del país donde nació, de cierta profesión, de cierta educación? Todo eso realmente viene a un segundo plano, porque cuando nosotros conocemos quiénes somos en Dios, tenemos esa identidad que nos da seguridad, y nosotros podemos tener un propósito, podemos seguir a una meta más clara. Y eso es lo que queremos que todos ustedes puedan alcanzar. No que siempre les vaya a ir bien. Han escuchado que nosotros también hemos tenido problemas, pero Dios siempre está en control de toda situación. Y entendemos que Él es el que realmente nos lleva de la mano por este camino de la vida. Y le damos gracias a Dios por eso, le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder llegar a cada uno de ustedes. Y quisiéramos invitarlos también a que si tienen preguntas, comentarios, si necesitan oración, que por favor nos lo dejen saber. Nosotros estamos más que disponibles para ayudar, para orar, para ser de cualquier ayuda que ustedes necesiten. Y también queremos invitarlos nuevamente a que este espacio es nuestro, no es solamente de nosotros de aquí que estamos presentes en el programa, sino de ustedes también, y queremos que ustedes puedan también darnos esos comentarios de lo que quieren que nosotros, los temas que toquemos y las cosas que nosotros podamos hablar o edificar, o si tiene preguntas también podemos tocarlas. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos, y será hasta la próxima. Hasta luego.